Buen día, vamos a ver ahora distribución de frecuencia. Aquí tenemos una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Ordena los datos, si estos se dividen en clases, y registra el número de observaciones de cada clase. La frecuencia es el número de veces que se repite la misma observación. Y vamos a ver este ejemplo. Nos dice que en un programa de nutrición integral basado en pasturas, forrajes, residuos de cosecha, cantidad de agua suficiente que aporten los requerimientos minerales básicos para el aumento de peso del ganado bovino destinado a la exploración local. Se obtuvieron los siguientes datos después de 30 días en dicho programa. Y aquí tenemos los 90 datos, las 90 observaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder construir nuestra tabla de frecuencia? Lo primero, vamos a ordenar nuestros datos. Aquí está el desorden, los vamos a ordenar en menor a mayor. Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Ya que los tenemos ordenados de menor a mayor, el siguiente, vamos a ver la frecuencia de cada una de las observaciones. ¿Sí? Y vemos eh, la observación de 6 kilogramos ganados se repite una sola vez. El 7 también se repite una vez. El 8 se repite 5 veces. Y así nos vamos con todas las observaciones que tenemos. El siguiente paso va a ser determinar el número de clases. Aquí hay 3 reglas, no son las únicas, pero son 3 reglas para determinar el número. La primera es calcular la raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos. Y para nuestro ejemplo tenemos 90 observaciones. Entonces el número de clases va a ser la raíz cuadrada de 90, que nos da 9.48, y lo vamos a redondear hacia arriba. Es decir, serían 10 clases. La segunda regla, la regla de Stulberg, nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. Entonces aplicamos esta fórmula. 1 más 3.322 logaritmo de 90 y nos da 7.49. Y también lo vamos a redondear hacia arriba y nos da 8. Y la tercera regla nos dice que el primer entero que cumpla con la siguiente desigualdad, 2 a la k mayor o igual a n. Para este problema tenemos que debe ser 2 elevado a qué potencia va a ser mayor o igual a 90. ¿Sí? Y entonces revisamos con las potencias del 2. Y vemos que nos vamos 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 64 y 2 a la 7 128. Entonces cuando le damos 2 a la 7 se cumple que sea mayor o igual a 90. Por lo tanto, el número de clases va a ser 7. ¿Sí? Entonces ahí ya tuvimos con 3 diferentes reglas el número de clases. Con una fue 10, con la otra 8 y con la tercera 7. Y nosotros elegimos cualquiera de las 3. Incluso el número de clases puede ser de forma arbitraria. ¿Sí? Lo que se recomienda es que el número de clases esté entre 5 y 20 clases. Es decir, si nosotros decidimos que queremos solo 5 clases, pues podemos elegir el número 5. O queremos 15 clases, o queremos 12, 20. ¿Sí? Vamos a elegirlo de forma arbitraria. Lo único es que sea de 5 a 20 clases. Y ya que tenemos el número de clases, ahora lo siguiente es el ancho de clase. Para este ejemplo lo vamos a seguir con 10 clases, lo que nos siguió, los que nos salió en la primera regla. ¿Sí? Y el ancho en clase va a ser el valor máximo menos el valor mínimo entre el número deseado de clases. Entonces el mayor máximo de nuestro problema es 44. El valor mínimo es 6. Hacemos 44 menos 6 sobre 10 y nos da 3.8 y lo redondeamos
hacia arriba y nos da 4. Entonces el ancho de clase va a ser 4. Y vamos a empezar a formar nuestras clases. Me regreso a esta tabla y vemos. Queremos que sea un ancho de 4. Entonces la primera clase va a empezar en el menor de nuestros datos y va a abarcar 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Eso va a ser la primera clase. Luego la siguiente empieza en el 10 y hasta el 13. Y así nos vamos. Vamos a incluir también los datos que no están, o sea, las observaciones que no había. Por ejemplo, no teníamos un 26, también lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Y así vamos a formar todas nuestras clases. Y aquí está. La primera es del 6 al 9, la siguiente del 10 al 13 y el 14 al 17 y así nos vamos hasta completar las 10 clases. La primera clase va a empezar en el valor más bajo que tenemos y la última clase va a contener al valor más grande de nuestros datos, que en este caso es el 44. ¿Sí? La tiene que contener. No debe de terminar necesariamente en ese valor, sino contenerla. Y ahora vamos con la frecuencia. Del 6 al 9, ¿cuánto tenían de frecuencia? Vamos a ver nuestra tabla y contamos aquí. Del 6 al 9 son estos datos. 1, 1, 5 y 2 que nos da 9. Luego la siguiente clase es del 10 al 13. Es 4 más 2 más 6 más 3 y nos da 15. Y así nos vamos con todas nuestras clases para obtener su frecuencia. Y esas serían sus frecuencias. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a agregar va a ser otra columna, es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de la clase y lo obtenemos como el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, para la primera clase, el límite inferior es 6, el superior es 9. 6 más 9 nos da 15, entre 2, 7.5. ¿Sí? ¿Y qué es el intervalo modal? Es la clase de mayor frecuencia. Y eso no lo vamos a indicar. Vamos a hacer la marca de clase para todas nuestras clases. Y aquí lo tenemos. La marca de clase es 7.5, luego para la segunda son 7.5, 15.5. Si vemos cuánto van aumentando el ancho de clase. El ancho era 4, entonces 7.5 más 4, más 11.5, más 4, 15.5 y así. Por todas las clases. Y el intervalo modal o la clase modal, ¿cuál es? La del 14 al 17, porque su frecuencia es 24. Vamos ahora con lo que es el límite inferior y el límite superior real. Lo vamos a dibujar de esta forma. Límite inferior real, hierro y límite superior real, es real. ¿Cuáles son estos límites? Si vemos la primera clase, aquí, es de 6 y la segunda clase es al 13, pero hay valores, por ejemplo, el 2, el 7 y así, el 3.5, 3.9, todos esos valores no están comprendidos en ninguna clase. Entonces, para eso voy a hacer estos límites inferior y límite superior real para todos esos valores en esta clase. ¿Cómo los vamos a obtener? El límite inferior real es la marca de clase menos el ancho de clase entre 2. El ancho de clase, para nuestro ejemplo, es 4. 4 entre 2 es 2. Entonces, la marca de clase menos 2. Y el límite superior real, la marca de clase más el ancho entre 2. Bueno, el ancho es 4 entre 2 son 2. Entonces, para este ejemplo, va a ser la marca de clase más 2 para el límite superior real. Vamos a ver. Entonces,
dijimos que para el límite inferior de alguna que clase, le restamos 2 y para el límite superior le sumamos 2. Y así vamos a hacer con todas las clases. Y aquí tenemos nuestra columna con el límite superior y superior real. Y ahora podemos observar que hay valores que caen en dos clases, como el 9.5, el 13.5. ¿Qué se hace con esos valores? Lo podemos enviar a cualquiera de las dos clases, pero si decidimos que lo vamos a enviar a la primera clase en la que aparece, entonces todos los casos similares vamos a utilizar el mismo criterio. Los vamos a mandar a la primera clase. Si decidimos mandarlo a la segunda clase, entonces aplicamos el mismo criterio para todos los casos. ¿Sí? Luego, las siguientes columnas que vamos a agregar en nuestra tabla de frecuencia son la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La primera, la frecuencia relativa, ¿cómo la obtenemos? Va a ser la frecuencia entre el total de datos. Recordando, nuestro total de datos es de 90. Teníamos 90 observaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 9 entre 90 y nos da 0.1. Luego 15 entre 90 nos da 0.17. ¿Sí? Y así nos vamos. Bueno, de hecho no da, no da exacto. Por ejemplo, 15 entre 90 nos da 0.166666. ¿Sí? Aquí nos da 0.1666 y así. Igual con este 0.26666. ¿Qué hicimos? Bueno, cuando sumamos todos los datos de nuestra frecuencia relativa, nos estaban faltando para llegar al 1. Entonces, ¿qué se hace? Los redondeamos. Los que están más cerca, más cerca, hacia arriba, los redondeamos. Por eso redondeamos este aquí y este tercero. ¿Sí? Y los que estaban más cerca hacia abajo, como este es 0.11, que cuando dividimos 10 entre 90, nos da 0.11 y muchos más. ¿Sí? Damos todos esos. ¿Sí? ¿Para qué hicimos esta parte? Para que al sumar la frecuencia relativa nos sume 1, exactamente. Luego la siguiente, la frecuencia porcentual. ¿Cómo se obtiene la frecuencia porcentual? Multiplicando. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Al multiplicar estamos obteniendo todos estos datos. Y si sumamos, nos va a sumar el 100%. ¿Sí? La siguiente columna va a ser la frecuencia acumulada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando las frecuencias. La primera es el 9. Dejen cambio de color. La primera es el 9. Pasa directo. La siguiente, 9 más 15. ¿Sí? Sumamos las dos frecuencias que hay. 9 más 15 nos da 24. 24 más otros 24 nos da 48. 48 más 22, 70. 70 más 10, 80. 80 más 6, 86. 86 más 2 nos da 88. 88 más 0 sigue siendo 88. 88 más 1, 89.
Y 89 más 1 nos da el 90. Y tenemos que terminar con 90 porque 90 eran nuestros datos originales. Y luego el siguiente tenemos la frecuencia relativa acumulada. Y en la frecuencia relativa acumulada hacemos algo similar, pero los que se van a ir sumando son las frecuencias relativas. ¿Sí? Voy a borrar para que pueda observar más fácil. Entonces tenemos aquí 0.1, luego le sumamos el 0.17 y nos da 0.27, sumamos 0.27 y nos da 0.54 y así nos vamos hasta llegar al 1. Y ya con eso completamos nuestra tabla de frecuencia. ¿Sí? Y sería esta de aquí. Después de la tabla de frecuencia, ahora vamos a realizar algunas gráficas. La primera que vamos a hacer va a ser la gráfica circular o gráfica de pastel. Y para ello vamos a agregar una columna más aquí en nuestra tabla de frecuencia. La columna la vamos a llamar grados. ¿Y cómo se obtienen estos grados? La frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 360. ¿Por qué 360? Porque son los grados en un círculo. Bueno, aquí déjenme, muevo aquí a la gráfica circular o gráfica de pastel. ¿Sí? Multiplicamos la frecuencia relativa por 360, obtenemos esta columna y empezamos a graficar. Vamos a empezar con la primera, que son 36 grados. Y entonces al graficar 36 grados, estamos aquí. Esta parte de aquí son los 36 grados. Y luego lo siguiente, graficamos 60 no, perdón, eso no era 36 grados. Era esta de azul. Para los 36 grados. Después 61.2, que es esta otra. Está en rosa. Luego 97.2, que es esto de aquí. Y así 86.4. 39.6, así con todos. ¿Sí? Y así obtenemos nuestra gráfica circular, gráfica de pastel. Vamos ahora sí, me regreso un poco y vamos a ver el histograma. Es parecido a un diagrama de barras, pero ¿cuál es la característica del histograma? Todas las barras son del mismo ancho y además va a ir una al lado de la otra. ¿Sí? En un diagrama de barras, si lo trazamos, a ver, podría trazar aquí. Este podría ser un diagrama de barras. ¿Sí? No necesariamente tiene el mismo ancho de estas barras y tampoco van pegadas. Nuestro histograma tiene que ir una barra al lado de la otra, ¿sí? Que no deje ningún espacio y tener el mismo ancho. Entonces aquí vemos qué es lo que se grafica en el histograma. En la parte horizontal, en el eje horizontal van las clases y aquí las vemos. Las clases, las dos clases y verticalmente es la frecuencia. Entonces la primera clase, su frecuencia es 9, trazamos este rectángulo. La siguiente clase, su frecuencia es 15, entonces llegamos hasta el 15. La tercera llegó al 24, luego al 22 y así vamos trazando todos nuestros rectángulos. Y ese es nuestro histograma. Y vemos aquí hay un espacio, este es por la clase que tenía de frecuencia cero. ¿Sí?
Vamos ahora con el polígono de frecuencia. ¿Y cómo se tiene un polígono de frecuencia? Muy fácil. Vamos con nuestro histograma. ¿Qué es lo que se traza? Trazamos los puntos medios de cada clase. O es decir, la marca de clase. A la mitad, hasta donde llegan nuestras barras, trazamos un punto a la mitad que representa nuestra unidad. Y ya que se trazar aquí la solución. Todos estos puntos los vamos a ir viendo. Entonces, aquí los vamos uniendo. Todos los puntos uno. Y este que va a ser nuestro polígono de frecuencia. Igual que en el histograma, en el eje horizontal son las clases, en el eje vertical la frecuencia. Entonces, ese es nuestro histograma igual a este de aquí. Ahora vamos a la ojiva de frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que trazamos? La frecuencia acumulada. ¿Sí? Vimos una columna de frecuencia acumulada, entonces eso trazamos. La primera frecuencia acumulada era 9, 24, 48 y así. Esta gráfica va a ir siempre aumentando. No va a disminuir. Puede que se quede igual, como aquí en este caso, que ambos son 88, pero no va a disminuir. ¿Sí? Siempre va ascendiendo. Esa es nuestra ojiva. Ya vimos la gráfica circular. Y por último, vamos a ver el diagrama de tallo y hoja. Aquí nos dice que son más útiles para resumir y describir datos cuando estos no rebasan los 100. Una de las ventajas del diagrama es que permite visualizar si los datos se distribuyen en forma simétrica. ¿Y qué es lo que hacemos? Para cada uno de los datos, el primer dígito se convierte en el tallo y el segundo en la hoja. Vamos a tener dos dígitos en los números como el 6, el 7, todos estos. Le vamos a poner 06, 07, 08, ¿sí? Y así, 09. Ya el 10 que ya tiene dos dígitos, ahí sí, nos dice, el primer dígito es el tallo y el segundo la hoja. Y entonces aquí tenemos los tallos, esta columna que está aquí, son nuestros tallos, y todos acá son las hojas. Y los vamos graficando. Aquí, de hecho, teníamos un 6. Este 6 se me pasó. Voy a ir acá adelante. Lo voy a colocar. Y así nos ponemos el 7. Escribimos los 5 8, los 2 9. Y así. Luego todos los que tienen detalle 1, 10, 11, 12, 13. Y todos los que 17, 18 y 19. Luego los 20 y 40. Recordando que el último dato que tenemos es 44. ¿Sí? Y así formamos nuestro diagrama de tallo y hoja. ¿Sí? Y hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Nos vemos.